Hola a todos, ¿cómo están? ¿No me habían visto por acá? Bueno, pues aquí estoy. Posiblemente muchos de ustedes no me conocían y posiblemente otros me identifiquen por mis redes sociales. ¿Porque son mis amigos o conocidos? ¿Porque son mi familia o no lo sé? Pero quienes sí me conocen sabrán que uno de mis hobbies escondidos y que me apasiona es la genealogía. No sé por qué me gusta tanto. Tal vez sea a partir de que yo tenía un bisabuelo de apellidos portugueses, pero que él creía ser árabe. Él tenía vagos recuerdos, pero se quedó huérfano a una edad muy temprana. Él relataba, de hecho, haber vivido en una comunidad árabe y haber aprendido la lengua española a la edad de 7 o 10 años. Tenía una madrastra o una abuela que no era de su sangre y lo maltrataba. Y lo sacaba a vender muñecas de trapo para sobrevivir. Él era muy guapo, seguramente su papá era muy guapo también. El papá se llamaba Ricardo Figueiras y descubrí que tuvo varias mujeres, por eso pienso que debió haber sido muy atractivo. Con el tiempo, en la comunidad árabe aprendió el oficio de zapatero y llegó a trabajar en la fábrica de los Domit. Hoy conocen todos esta fábrica de zapatos por la marca de Michel Domit. Y conoció a una guapa mujer en Orizaba con la que procreó a mi abuela. Tuve la suerte de conocerlo a él y a mi bisabuela. Además del árabe, idioma que recordaba un poco, también se acordaba de haber hablado un idioma muy parecido al español que podría haber sido portugués. Mi bisabuelo tuvo una hermana que se llamaba Rufi, tal vez Rufina, tal vez Rafka o Raquel y que desapareció de la nada. Tal vez se fue a Estados Unidos. Los árabes se cambiaban de nombre todo el tiempo, pero después de mis investigaciones descubrí que tal vez no eran tan árabes como yo pensaba. De cualquier manera, mi bisabuelo desarrolló un sentimiento muy profundo de nostalgia por su origen y de la familia a la que buscó toda su vida para buscarla. Desgraciadamente no la encontró y se refugió en el alcohol, llevándola a vivir una vida simple, llena de recuerdos, pero poco exitosa. Esta historia me ha dejado impresionado y ha influido mucho en mi vida, a tal punto que llegué a interesarme más por la historia de algunas tradiciones en mi familia que no eran muy comunes y que yo necesitaba una explicación. La obsesión llegó a tal grado que gané una beca para estudiar las migraciones del Medio Oriente, y fui al Líbano a conocer algunos lugares ligados a mi historia familiar. Pero no encontré ninguno de los registros o documentos que estaba buscando. Tengo algunas razones fuertes para decirles que descubrí que mi bisabuelo no era sirio-libanés, sino judío sefardí. El tiempo pasó y desistí de buscar más información. No pude ir más allá del famoso Ricardo Figueiras, que posiblemente ni se llamaba así. Y lo único que encontré fue la descendencia que dejó. Pero me sucedió algo sumamente extraño. Un día estaba en Guadalajara, durmiendo en mi habitación, y soñé con algo un poco raro. Les quiero comentar que yo no he sido criado en ninguna religión. Mi familia sigue en automático todo lo que la sociedad dice que se haga solo por solemnidad. Pero en sí, aunque no haya tenido educación formal religiosa, he tenido la oportunidad de conocer la cara tanto del catolicismo, la iglesia maronita, el judaísmo y la iglesia ortodoxa. A lo largo de mi historia, creo que no es ninguna coincidencia el por qué yo no haya recibido ningún tipo de educación religiosa formal. Para no hacerles el cuento largo, un día estaba soñando en portugués. Y el sueño era muy raro, porque yo iba al consultorio de un amigo que es médico que me hace tratamientos dermatológicos. Y ese día él me iba a aplicar algún tipo de tratamiento. Pero en esta ocasión me decía: hoy no vamos a trabajar, no te sientes en la camilla. Siéntate en esta silla. Y de pronto me encontraba en una mesa llena de velas con un montón de gente. Y me decía: hoy vamos a celebrar. Hoy es Rosh Hashanah. Yo sabía qué significaba Rosh Hashanah. Se parece a la palabra árabe Ras Esene, que quiere decir la cabeza del año. Es decir, el año nuevo judío. Y me acuerdo que en ese preciso instante me desperté. Y miré mi reloj y era el día 6 de septiembre del 2021. Rosh Hashanah nunca es el mismo día todos los años, es una fecha que se mueve, pues el calendario judío no corresponde con el calendario gregoriano al que estamos acostumbrados. Después abrí mi Facebook, como de costumbre, y me encontré con una publicación de una chica que estaba solicitando el pasaporte libanés. Y el titular de la publicación era así algo como: Líbano me rechazó cuando España me abrió las puertas. Se trataba de una chica de origen libanés por mamá. Y esa es la razón por la que no pudo obtener el pasaporte libanés, porque la nacionalidad en Líbano se transfiere solamente por vía paterna.
pero que descubrió que por vía paterna era de origen sefardí y había pertenecido a una de las llamadas familias protegidas que hoy se consideran patrimonio cultural de España. La verdad no sé por qué, pero me parece que estas familias tal vez fueron las familias a las que pertenecía Maimónides o Abravanel o algún otro filósofo jalevita importante de aquella época. Pero bueno, cuando vi la publicación me quedé pensando dos veces. Volví a pensar la fecha y dije, no mames, hoy es Rosh Hashanah. Ese día me sentí más judío que nunca. Realmente sentí que había presenciado un milagro o la visita de un ángel. Recientemente mi hermano había muerto. Y volví a pensar en mis muertos y dije, algo tengo que hacer. Volví a abrir toda la información que tenía de mi genealogía y pensé, ¿cómo puedo hacer para descubrir la verdad de la historia de mi bisabuelo? Yo sabía que el proceso para obtener la nacionalidad española por vía sefardí ya había terminado. Para muchos mexicanos este proceso pasó de noche como un misterio, pues todo el mundo pensaba que era una tomada de pelos. Pues la lista de apellidos era tan grande que cualquier mexicano podía reclamar la nacionalidad española. Pero llegó un momento tan fuerte que pensé que tenía que contratar a un genealogista para que me ayudara a descubrir la historia de Ricardo Figueiras. Y me enteré de que muchas personas estaban buscando registros de judíos sefarditas en Jalisco, porque Portugal tenía un proceso similar para otorgar la nacionalidad portuguesa, también a los descendientes de los sefarditas como una reparación histórica. Desde luego que mi tal Ricardo Figueiras debió haber emigrado mucho tiempo después, y que tal vez no fue uno de los expulsados, pues su vida fue relativamente reciente, y a los judíos los expulsaron de España en 1492, y tan solo 5 años después de Portugal. Pero resulta que mi familia mexicana viene de Jalisco y el tema me intrigó muchísimo. Mi abuelo materno decía que sus papás eran de origen español. Y cuando tú vas y ves las actas de los muertos en mi familia, a todos les ponían españoles. Muchos nos quedamos con este cuento imaginario por mucho tiempo. Pero cuando la tecnología evolucionó y mejoraron las bases de datos de los registros, y pude ir más atrás, me di cuenta que por siglos de los siglos, las generaciones atrás y atrás decían español y español y español y español. Pero todos habían nacido en pueblos de Jalisco. Es decir, que les ponían españoles solamente de casta, porque descendían de españoles, pero no necesariamente eran de nacionalidad española. Y además me di cuenta que la mayoría estaban relacionados entre sí. Es decir, que se casaban entre primos, porque seguramente los ranchos eran muy pequeños y no habían muchas opciones para relacionarse. Pero la genealogista en ese entonces que consulté me dijo que muy posiblemente yo era descendiente de un hombre que se llamó Pedro Pacho, y que fue un judío converso que en realidad era un criptojudío. Es decir, que practicaba el judaísmo en secreto y que emigró a México como conquistador. Descubrí varias líneas genealógicas que confirman que soy su descendiente, más de una vez. Y además pude conocer su historia. Con ello, descubrí que muchas personas cercanas a mi familia en realidad eran mis familiares también. Para contarles un poco más sobre él, me gustaría compartirles un fragmento de una entrevista que le hice a un amigo, que resultó ser mi primo y que ha dedicado mucho tiempo a la investigación genealógica de la familia, específicamente de Pedro Pacho. Él es Ernesto Ábalos, es comunicólogo y fotógrafo y es un apasionado de la historia. Pues bueno, aquí tengo a Ernesto conmigo, a Ernesto Ábalos. Ya les estoy platicando acerca de él. Él es comunicólogo y fotógrafo. Si quieren contactarlo, conocer un poco más sobre él y lo que hace, él, bueno, me da permiso de poner aquí sus redes y lo pueden encontrar en la descripción del video también. Y bueno, más que nada yo conocí a Ernesto porque él es un ávido, ¿cómo lo puedo decir? Adicto a la genealogía. Y tiene muchísima experiencia, ha investigado muchísimo acerca del tema, él conoce súper bien todo lo que es la familia de Pedro Pacho, quién fue y todo esto, y pues es la razón por la que nos acompaña hoy aquí en el video. Y pues nada, muchísimas gracias Ernesto por aceptarme la entrevista y la cooperación con el video también. Ah, gracias, Mix. Gracias por entrevistarme. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy bien. Perfecto. Pues nada, Ernesto, simplemente pues quisiéramos platicar un poco acerca de pues Pedro Pacho, ¿no? Para Ujú. empezar,
¿Por qué y quién es o por qué es tan relevante para la genealogía de Jalisco? Pues primeramente, a ver, te platico un poquito cómo fue que di con él. Yo empecé mm, a hacer mi árbol genealógico como hace unos 2 años. La verdad es que pues no conocía mucho cerca de la familia de mi mamá. Y bueno, fue gracias a que empecé a investigar a la familia de mi mamá que empecé pues con esto de la búsqueda genealógica. Y fue por como, casi como por azar del destino, ¿no? Que primeramente pues empecé a conocer esto de Family Search porque yo tenía una cuenta en Ancestry. Entonces de Ancestry me llevó ahí a Family Search, que me había hecho una prueba de ADN y todo esto. Y a partir de ahí pues fue que empecé a buscar. Esto fue a comienzos de la pandemia. Yo, la verdad, pues siempre he tenido como un gusto por la historia pues, desde muy pequeño. Y pues digo, gracias, digamos, que a la pandemia, pues tenía bastante tiempo libre y fue que empecé, pues, a investigar esto. Es importante, pues, y decir que de cierta manera hasta, digo, sabemos pues que Family Search es una compañía que está operada por la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, algo así, bueno, de los mormones. Ujú, Y han hecho un trabajo bastante importante de ir por el mundo y de microfilmar todos los archivos que hay o de los que pueden pues tener acceso ellos. Y entonces pues hay pues un acervo de documentos bastante importantes ahí en Family Search. De hecho, yo podría decir que está más fácil es consultar Family Search que ir a buscar a los registros civiles, porque pues, yo imagino que no toda la gente está capacitada ahí en los registros como para hacer ese tipo de búsquedas. Y bueno, tenemos la facilidad de que en Family Search hay mucha información disponible. Es también como muy impresionante porque tenemos, o sea, hay registros desde, o sea, tienen pues de los registros civiles hasta al comienzo de los registros civiles, que es en 1800, no recuerdo qué año específicamente, pero es de 1800. Y, am, y más atrás pues tienen un montón de registros parroquiales, ¿no? Que eran los que se encargaban antes de los registros, antes de que existiera el registro civil. Y bueno, pues ahora sí que fue poco a poco, ¿no? Ir consiguiendo las partidas. Yo no sabía que la familia de mi mamá, por el lado de mi abuelo, eran de Los Altos, específicamente de Tepa y un poquito más atrás de Jalos. Entonces, a raíz de eso fue que pues empecé como a interesarme más y como preguntarme, ¿será cierto? Pues entonces ya vas comparando todas las partidas, vas viendo que pues, no sé, digamos que mi tatarabuela era hija de tal pareja y ellos eran hijos de tal, y así pues te va haciendo poquito a poquito, más atrás y más atrás y más atrás. Aparte, encontré también por mera casualidad un grupo de Facebook de genealogía de los Altos. Y bueno, ahí pues he conocido más gente, gente muy también muy clavada y muy profesional de la genealogía. No sé, me viene a la mente Nefi Arenas, Leti Reynoso, Carlos Barocio, Eric, Eric Reynoso, sí, sí, Eric Reynoso. no sé. También que son personas, pues, que ellos se dedican un poquito más a la genealogía profesionalmente. Y bueno, hay un montón de gente, digo, no quisiera como obviar a nadie, pero bueno, es gente que también ya tiene muchos años haciendo genealogía, lo cual también me facilitó como ir un poco más atrás y más atrás y más atrás y más atrás. Principalmente me ayudó mucho Leti Reynoso,
a quien agradezco mucho. Y bueno, de repente fue que me enteré bueno, que hay mucha gente, bueno, principalmente toda esta gente que no, pero es gente que son también, parientes lejanos, ¿no? O sea, todos compartimos a bastantes antepasados. Y bueno, ya ahí en los foros de genealogía, pues ya se hablaba de Pedro Pacho y entonces yo así como que decía, bueno, ¿y quién es? Y todo esto. Entonces, recuerdo que de las primeras personas que pues dieron con él fue Carlo Barocio y Nefi Arenas, pues, bueno, de los que yo sé, pues, o sea, seguramente había más, pero bueno, que ellos también estaban muy metidos en esto, me parece que Carlo, perdón, fue de los primeritos que dio con un documento de tiempos de la Inquisición, de estos como de 1540 y tantos, bueno, un poquito más atrás, pues, pero Em, fue un documento que estaba en el Archivo Histórico Nacional en Madrid. Y bueno, resulta que la familia Pacho eran originarios de Fregenal de la Sierra. Era una familia, bueno, sí, era una familia bastante grande, que se dedicaban al comercio, principalmente al comercio de pieles y de telas, me parece. Ujú, Y bueno, resulta que a finales de 1491, llega la Inquisición ahí a Fregenal. Y bueno, como había pues una comunidad, pues yo creo que bastante grande de, de gente que eran judíos, pues llegaron y los condenaron a muchos, entre ellos, pues a muchos miembros de la familia Pacho. Entonces, em, Diego Pacho era el papá de Pedro Pacho. Este, y bueno, a él junto con el abuelo de Pedro y creo que el bisabuelo, fueron condenados. Mm, no recuerdo muy bien, pero creo que el bisabuelo de Pedro Pacho era Diego González Pacho, y no me acuerdo muy bien, o fue, al parecer, fue relajado o fue difunto condenado por la Inquisición a finales de 1491. Y bueno, su padre, el padre de Pedro, o sea, Diego sí fue, este, condenado, reconciliado. Bueno, estos que les decían, bueno, ya no sos judío y te conviertes al catolicismo y pues te la perdonamos, ¿no? Entonces, al parecer, este, después de 1491 se van a vivir, bueno, la familia de Pedro se van a vivir a Sevilla. Y entonces ya como para 1531 más o menos es que Pedro se va a México. Entonces llega como en esa fecha, como en 1531 llega a la Nueva España. Hay también registros de uno de sus hermanos y para esto un pariente de ellos, creo que fue Hernando Pacho, no sé si era su hermano o su tío. Bueno, el caso es que jura que no son de los prohibidos, ¿no? Porque los judíos no tenían permitido pasar a las Indias. Entonces, pues dijo, no, yo no soy judío. Y luego tiempo después, encontramos, no sé si sea ese mismo Hernando Pacho, pero encontramos que pues se meten en problemas y lo meten a la cárcel, ¿no? Y dicen ahí en los documentos que fue por haber jurado que no era de los prohibidos cuando sí era, ¿no? lo Y hiciera. bueno, ya cuando llega a México, Pedro Pacho, mm, no sé por qué, o no estoy completamente cierto en qué año fue, pero se metió en problemas bueno, digamos que mató sin querer a alguien, ahorita no recuerdo el nombre. Me parece que estaban jugando esgrima, ¿no? Algo así, sí. Ajá. Entonces, pues se lo despachó. Ujú. Pacho se lo despachó. Y bueno, hay un registro de que en una visita que le hacen al virrey Antonio de Mendoza,
ahí viene, ¿no? Eso de que diga si es verdad que Pedro Pacho jugando esgrima con fulanito de tal, lo hirió y sin querer, algo así, ¿no? Entonces, pues, desde ese entonces, tenemos algunas noticias de Pedro Pacho. Luego resulta que al parecer, bueno, en otro registro también, ya de los archivos en el Archivo General de Indias, dice que fue a la pacificación de Jalisco. Yo imagino que esto debe haber sido como en 1540 y algo, este, que fue, que fue creo que cuando pasó esto de la Guerra del Mixtón. Entonces dice que fue con el virrey Antonio de Mendoza, pues a esta misión, ¿no? Eh, Se casa con Ana Temiño de Bañuelos, que también es interesante porque ella también venía de una familia de judíos conversos, los Alcocer. Este, Su mamá era Francisca Alcocer, que estaba casada con Diego Temiño de Velasco, y la familia de Francisca, su madre era Blanca Núñez, que también, se metió en problemas, bueno, como que le gustaba meterse en problemas, ¿no? A la mamá le quitaron sus bienes por hereje y apóstata, Blanca Núñez, y resulta que el papá de Francisca era Diego de Alcocer, era jurado, me parece que en Sevilla, y era hermano de Juan Díaz de Alcocer, que era pues funcionario ahí de los Reyes Católicos. Y gracias a la intercesión de Juan Díaz de Alcocer, es, es que le hacen una merced los Reyes Católicos a Diego de Alcocer, marido de Blanca Núñez, para recuperar los bienes que habían confiscado. Y bueno, también a la familia Alcocer, pues era quizás, creo, notorio de que eran conversos. También a uno de los hijos de Juan Díaz de Alcocer, este, esto es un sobrino de Diego de Alcocer y de Francisca, digo, sí, de Diego Alcocer, sí, era su sobrino, sí. García de Alcocer era regidor, me parece, de la ciudad de Valladolid y también, bueno, tuvo un problema con, no recuerdo si era Pedro de Tobar. Bueno, el caso es que este señor ofendió a García de Alcocer porque se refirió a él como puto judío. Imagínate ya desde entonces, pues, antisemitismo, pues ya que ya vivían en aquel entonces. Y bueno, también hay registro de eso. Entonces, pues los judíos venían por varios lados, ¿no? Y ya volviendo a Pedro Pacho, pues bueno, murió, creo que después de 1546, tuvo tres hijas con Ana Temiño de Bañuelos, Ángela, Bernardina y Mariana. Ángela, Ángela se fue a Zacatecas, a Juchipila, se casó con Diego Flores de la Torre. Mariana se casó con Lorenzo Padilla Dávila, que era de Jerez de la Frontera. Y Bernardina se casó. Bueno, no, no, Diego Porres de Baranda, no. No, bueno, bueno, el caso es que los Porres de Baranda descienden de Bernardina, pero ella se quedó en Guadalajara. Y bueno, y de estas tres hijas, pues viene la descendencia de un montón de gente que pues muchos quedaron en Los Altos, en Zacatecas, en Aguascalientes, y me parece que también en Guanajuato. Y bueno, pues es un montón de gente a la que me siento de ellos. Si bien, o sea, que luego también se pelea mucho la gente de que no, es que en Los Altos no, no eran judíos. Digo, sí, o sea, es correcto, pues. O sea, no eran, pero pues sí había ascendencia, pues. Igual también, pues no son todos, eran a lo mucho cinco familias, porque luego también en generaciones más abajo, uno de los hijos de Mariana y de Lorenzo Padilla Dávila, este,
Diego se casó con Ana de la Mota Ibera, que era, que era sobrina de Santiago de Vera, que también este, hay, hay, hay hay Pruebas. registros de que era judío. Hay unos libros de Mariano González Leal que se llaman Retoños de España en la Nueva Galicia, que es pues ahora sí como una Biblia ahí de genealogía, bastantes buenos, que bueno, ahí viene este registro de Ana de la Mota Ibera y de los Mota Padilla, pues que también pues tienen ascendencia judía. Digo, yo la verdad no sé, yo hasta no creo que fuera algo, una mera casualidad. Yo sí creo que a lo mejor por la dificultad de aquellos tiempos y de que eran señalados y todo esto, yo imagino que pues buscaban también relacionarse con familias que tuvieran algo en común, ¿no? En este caso, pues era que eran familias descendientes de conversos. No creo que haya sido mera casualidad. Pero entre otras cosas, perdón que interrumpa, no solamente fue esa familia, como dices, no solamente fue esa familia judíos que dejaron descendencia en los Altos de Jalisco o en Jalisco en general, sino también tengo entendido que hubieron otras familias como de la Cadena o los Maluenda o los Gutiérrez de la Caballería. Tenemos el ejemplo también, Cristóbal de Oñate era también descendiente de judíos. Ujú. Vino el hermano de Mariana Temiño, que era Baltasar, ¿no? Baltasar, sí. Que fue el fundador de la ciudad de Zacatecas, entre otros, que creo que tenía como 19 años o 17 o una cosa, ¿no? Cuando fue fundador de la ciudad de Zacatecas. Y Sí, que llegó, sí, entre 16 y 17 años, porque llegaron, fíjate, la familia de Baltasar, que era hermano de Mariana, la esposa de Pacho. Ellos llegaron como en 1539. Eh, Recuerdo que Nefi nos contó, creo que Diego Temillo de Bañuelos, me parece que estaba en Panamá o, bueno, ya estaba acá como del lado de América, no recuerdo ahorita muy bien el país, perdón, pero muere antes de que llegue Francisca con sus hijas. Este, es curioso porque hay también registros, porque resulta que, bueno, Francisca se viene con sus hijos, con Baltasar, con Alonso y con Diego, que luego también hay un, este, un desmadre con este Diego, porque muchos piensan que es que Diego se casó, pero no, fue un fraile de la Orden de los Dominicos. Y bueno, se vienen también junto con Francisca, la hija de Francisca, Mariana, y al parecer otra hija que no se nombra, pero sí hay registro de ella. Y bueno, se vienen acá y en el trayecto de venirse para la Nueva España, este, Francisca tiene ahí unos que veres con Lope de Saavedra, que era el esposo de su prima. O sea, que tuvo ahí unos que veres con el esposo de su prima, no, no, Lope de Saavedra era así como un cabrón. Y bueno, también eso está registrado. También había mucha confusión, respecto a quiénes eran los papás de Francisca. Habían ahí una equivocación porque unos decían que era Hernando de Bañuelos e Isabel de Alcocer, pero no. Hasta ya sabemos por los testamentos del papá de Francisca de Alcocer y de Blanca Núñez que Blanca Núñez y Diego de Alcocer eran los papás. Y bueno, volviendo un poquito al tema de cuando llegaron a la Nueva España, Baltasar Temillo de Bañuelos y pues toda su familia, después de que llegaron a la Nueva España,
Baltasar y su hermano Diego entraron, digamos que a trabajar a la casa del virrey, por eso creo que ya era el segundo. Bueno, no recuerdo bien eh, qué virrey estaba en esa época, no sé, no me acuerdo si era todavía Antonio de Mendoza o Luis de Velasco, pero el caso es que entraron a trabajar ahí y después fue que, como en 1546 o algo así, que Baltasar se va al descubrimiento de las minas de Zacatecas y Diego eh, se va de monje a la orden de los dominicos que estaban ahí en la Ciudad de México, ahí en el convento de Santo Domingo. Y y pues bueno, eso es como un poquito lo que pasa con Baltasar y con Diego. Y tiempo después, Baltasar manda a pedir este, a su hermano que vaya a conseguir una ejecutoria de hidalguía. Entonces se va otra vez a España, llega a Monasterio de Rodilla, que está cerca de donde sus padres tenían, tira, no sus padres, sus abuelos, creo, habían constituido un mayorazgo en 1470. Y bueno, ahí también tenemos un montón de información genealógica. mm, em, de estos Temiño, está Alfonso Ruiz de Temiño y Sancha Velasco, que no estoy muy enterado, digo, sé que eran parientes, yo creo que lejanos de los condestables de Castilla. Eric Reynoso es el que sabe mucho de ese tema. Yo la verdad estoy esperando ya a que saque su libro para leérmelo. Pero bueno, está eso, ¿no? Y, y bueno, a ver, recuérdame algo más que ya me estoy dispersando. Sí, no te preocupes. Pues, o sea, realmente yo tengo entendido que toda la relevancia que tiene en general Pedro Pacho es porque mucha gente se dio cuenta que, bueno, después de que cancelaron una ley que existía en España, no la cancelaron, sino más bien la redujeron, la hicieron como más privada, ya no la puedes solicitar desde el extranjero, tienes que vivir en España, pero la ley que concedía la nacionalidad a los judíos, descendientes de judíos sefarditas, en España, pues bueno, se acabó el proceso y seguía todavía por ahí abierta la ley de Portugal y de pronto la gente se empezó a enterar y entonces empezaron a pedir certificados por una comunidad judía, que en este caso la diferencia con el proceso de España y el proceso de Portugal es que en Portugal lo tiene que hacer específicamente una comunidad religiosa reconocida en Portugal, que podría ser la comunidad israelita de Lisboa o la comunidad israelita de Portugal, digo perdón, de Portugal, de Porto, Porto. ¿no? Ajá, y resultó que de todos los judíos que hemos mencionado y de todos nuestros ancestros, solamente a Pedro Pacho lo han podido certificar porque solamente lo han reconocido a él. Por una X o Y razón que no sabemos muy bien, pero que solamente él es el que se ha podido certificar y que ahora pues todo el mundo está buscando la manera de conectar, ¿no? De probar que son descendientes de él. Y como Pedro Pacho fue, bueno, no Pedro Pacho directamente, pero Mariana, su hija, Mariana, fue una de las eh, fundadoras, me parece, no me acuerdo si es de Lagos de Moreno o de Santa María de los Lagos, Sí, de Lagos de Moreno, de Lagos de Moreno, ¿verdad? Y que antes era Santa María de los Lagos. ujú. Y luego la otra, los descendientes de Ángela también me parece que fueron encomenderos de Juchipila, no, perdón, fueron encomenderos de Tecolotlán, que hay todo un rollo allá que tampoco han podido demostrar 100% que son descendientes de ellos porque hacen falta algunos documentos. Pero bueno, o sea, Pedro Pacho ha sido como que el objetivo últimamente, ¿no? De poderse certificar por esta comunidad. Y yo imagino que tiene que ver precisamente eso, que pues la línea
de Pedro Pacho, pues creo que es de las más sólidas, por la cantidad de documentación que hay. Digo, yo la verdad, yo hice también el proceso y yo me fui pues por Mariana. También podía haberme ido por Ángela, pero creo que era la línea que tenía, que estaba más sólida y de la que más había documentación. Y pues sí, o sea, yo sí creo que a lo mejor, digo, yo no estoy muy enterado de qué otras líneas están aprobadas, pero por ahí creo que habían mencionado a la de los Gutiérrez de la Caballería, que también por ahí hay una línea de los Altos que conecta con ellos, pero de esa no estoy muy, digo, de lo que he encontrado, como que no, ahí está medio ahí, medio flojito. Y por otra línea también que tengo de Ángela, también ahí hay algunas cosas como que haría falta este soli- eh, consolidar y todo esto, entonces pues mejor, mejor fue por la línea de Mariana, que es como pues, de las más conocidas y de las más documentadas. Y también habían otros dos, o sea, por ejemplo, sabemos que aparte de Mariana Temiño de Bañuelos, que fundó Lagos de Moreno, también llegó Juan Gómez de Portugal, o Joan de Portugal, que así le decían. Y se supone que, bueno, mucha gente piensa que él es el hijo de un duque o algo así, ¿no? Y que este duque estaba casado, me parece, este, con una judía también, que al final fue conversa, pero que fue de gran relevancia, que me acuerdo le apellidaban, o más bien no le apellidaban, le llamaban, o no sé cómo decir, que la apodaban la pelícana, ¿no? Ujú. Fíjate Este, que bueno, en eso, ahí sí como dicen o como he escuchado por ahí que pues como dicen, ¿no? Papelito habla y yo creo que en la genealogía pues es eso, ¿no? O sea, no habrá pues teorías y todo eso, pero desafortunadamente mientras no aparezcan los documentos, pues es eso, ¿no? Es como un poquito genealogía fantasía, ¿no? Entonces, digo, yo sí soy de los que creo que pues hay que tener los pelos de la burra en la mano para, para aseverar cosas. Digo, sí hay teorías y todo esto, pero pues nada como tener la documentación. Digo, por eso pues me parece eh, muy padre, pues que al menos en Jalisco, pues o sea, sí hay un montón de archivos que afortunadamente se han conservado a diferencia, no sé, de algunas otras regiones del país. Este, y bueno, yo creo que pues, aquí en Jalisco sí, sí hay bastante información. Pero eso, ¿no? O sea, eso es lo que dices de Juan de Portugal, pues de momento pues son puras teorías, ¿no? O sea, mientras no se pueda comprobar, pues ahí queda, ¿no? Hasta que no aparezcan las pruebas. Igual pasa con lo de Petronila de Moctezuma, ¿no? sí, Que pues todo el mundo, o sea, dice que es descendiente de Moctezuma, pero pues mientras no aparezcan las no se pruebas, sabe. pues no lo podemos saber a ciencia cierta, ¿no? Entonces, pues todavía ahí está en el tintero y en una teoría, ¿no? Oye, también está este tema de que las familias judías de España o de Sefarat en ese momento como la conocían nuestros ancestros, pues eran familias que se reunían y que todas eran las mismas o que se conocían entre sí y nos han emparentado mucho con la región de Antoquia en Colombia, o Antoquía, perdón si lo pronuncié mal. Este, que fue una región que fue también bastante poblada por judíos de origen sefardí, y también con la región de Nuevo León, de Monterrey.
que están nuestras, bueno, nuestros primos les decimos, ¿no? Pero no sabemos totalmente porque por ahí hay una teoría o una controversia en que si Treviño era el mismo apellido que Temiño y así. ¿Cómo está eso? ¿Por qué? Pues es que yo creo que hay una confusión, te digo, porque todo, bueno, hay gente que dice que este Diego Treviño, que casó con Isabel de Quintanilla, era hijo de Francisca y de Hijo Temiño. Pero, o sea, pues, como te digo, volvemos a este asunto de las pruebas. No hay ninguna prueba documental que diga que Diego y Francisca hayan tenido otro hijo de nombre Diego, aparte del que fue fraile franciscano. Digo, sí hay una discusión de que sí es el mismo apellido y todo eso, pero por ejemplo, Treviño es una región totalmente distinta y un poco retirada de donde era, como quien dice, el hogar de los Temiño, que está ahí en la Bureba. Este, y pues está un poquito retirado del área donde eran Diego de Temillo, que es mm, Salas, Salas de Bureba, me parece. Bueno, en Bañuelos, en Temillo y en Correo de Temillo, que eran como ah, que eran como la zona pues de influencia de la familia de los Temiño. Este, aparte, no ha salido como ninguna prueba de que pudieran tener que ver estos Treviño con los Temiño de acá, pues de Jalisco, pues, ni siquiera en, en la partida de bautismos de los hijos de esta pareja de Diego Treviño y de Isabel Quintanilla, o sea, no hacen ninguna mención a parientes o que fueran como de este lado de los Temiño, ¿no? Entonces, pues, digo, hasta que no aparezcan esas pruebas, pues no, es genealogía fantasía. Me parece que yo creo que uno de los como fundamentos o de lo que la gente se basa en decir eso es porque realmente es muy difícil de poder leer la letra cuando escriben. En algunas actas utilizan una letra procesal muy difícil y aparenta que Treviño y Temiño podrían ser lo mismo porque se parece mucho en la manera en que está escrito, ¿no? Pero como dices, en realidad son nombres de lugares que se convirtieron en apellidos y esos lugares existen en España y se sabe totalmente que son dos zonas totalmente separadas la una de la otra. Sí, Y sí, por ejemplo, ahorita me está acordando que alguien que también que ha hecho como mucha investigación de eso es esta Luz Montejano Hilton, ujú. y digo, ella es una persona que tiene como pues, más de 20 30, como de 30 o 40 años de experiencia en la genealogía, ¿no? Entonces, pues, es Incluso como ella fue quien le ayudó a Guillermo, ¿cómo se llama este pariente que tenemos? Mariano González Leal, ¿no? No, perdón, No, no, Guillermo Rivera no. de Teresa, perdón, perdón, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, entonces es como, pues, ay, o sea, si alguien que tiene toda la experiencia no ha podido, este, dar pie con bola, digo, mm, te digo, pues lo demás es genealogía fantasía. Digo, desafortunadamente sí es esto, ¿no? Digo, mientras tú no tengas las pruebas y los documentos para sustentar eh, pues tus dichos, pues son solamente supuestos, ¿no? Entonces, pues, digo, yo me la he pasado batallando mucho con eso de que le ponen al tal Diego de Tremillo y yo lo quito y lo ponen y lo quito y lo ponen y lo quito, pero pues así es esto. Así es. Dudo, no dudo que a lo mejor por ahí debe de haber ahí alguna conexión, porque como lo comentas, ¿no? O sea, digo, yo sí creo que pues las familias ahí se conocían, ¿no? Entonces, pues probablemente por ahí debe de haber una conexión que, bueno, todavía no se ha encontrado. Digo, no lo descarto, pero bueno, hasta que no aparezcan la documentación, pues bueno, va a ser solamente es una teoría. Pues sí, o sea, pues no hay ninguna prueba ahorita
de que sean pues los mismos. Y te digo, por la documentación que hay, mm, pues no, no hay nada, pues en la documentación esta que te digo que luego mandé pedir ay, que gracias de hecho a Abraham por habernos patrocinado ese documento. eh, que habla acerca del mayorazgo de los Temiño, pues no, ahí no aparece ningún otro Diego, pues, o sea, están los nombres de, de los hijos no, mentiras, no, en ese documento no, pero no hay no hay ninguna, información actualmente que diga que había otro Diego de Treviño, o sea, no, no es el mismo, o sea, porque aparte las fechas eh, no coinciden, porque o sea, en la fecha que supuestamente se casó Diego de Treviño con Isabel de Quintanilla, o sea, el otro Diego estaba en España, o sea, no, Ujú. no hay manera que sea el mismo. Oye, Ernesto, y una pregunta más. ¿Y a ti personalmente qué tipo de beneficio, además, por supuesto, del proceso del pasaporte portugués, te ha traído la genealogía que has descubierto? No sé, ¿cómo te satisface? ¿Por qué lo haces? Pues bueno, yo creo que eso ha sido, uy, desde que tengo uso de razón como una inquietud que siempre he tenido, ¿no? O sea, pues, ¿de dónde vengo, no? Ah, porque te digo, como yo sabía muy poquito de mis abuelos, pues siempre crecí con esa espinita de saber, pues, y quiénes fueron sus papás, de dónde venían, por ejemplo, pues, por el lado de mi abuela, materna, es, es muy curioso porque luego resulta que mi abuelo y mi abuela también eran parientes lejanos, ¿no? En una generación, pues ya coinciden, con ancestros, pero por ejemplo, por otro lado, o sea, puede llegar hasta como 1700 como de una parte de familiares que eran indígenas de Tezistán, aquí en Zapopan, entonces, o sea, pues siempre ha sido como que esa espinita pues de saber o sea, de dónde vienes, o sea, de cuál es tu origen. Claro. Este, a mí, pues te digo, la satisfacción que me ha traído es esto, pues, o sea, pensar, ¿no? En todas esas historias, que tuvieron que pasar para que precisamente yo estuviera aquí, ¿no? A mí se me hace como muy increíble pensar de que, híjola, o sea, de faltar una sola persona pues de todo este árbol, o sea, yo no existiría, o sea, de faltar una sola persona, ¿no? Entonces es como que, pues lo increíble también pues de la genealogía, ¿no? O sea, que todos tus ancestros son importantes, o sea, todos, Sí, es una parte muy importante de tu propia historia que tienes que conocer, ¿no? De alguna manera. claro. Pues dicen, ¿no? Que origen es destino, no, no lo sé, pero pues eso dicen, ¿no? Yo creo que pues, todos tenemos como pues el derecho, ¿no? O sea, es un derecho, ¿no? De saber, pues, de dónde vienes. O sea, creo que es importante, o sea, también como pues, para saber hacia dónde vas, ¿no? Saber, pues, de dónde vienes, ¿no? Claro. Bueno, pues para concluir, yo quiero agradecerte muchísimo por toda la información que me has proporcionado, no solamente por la colaboración, sino porque tú y yo hemos estado compartiendo mucha información y yo creo que más que nada, tú eres el que me ha proporcionado mucha información, la cual considero muchísimo, de mucho valor. Y pues nada, pues yo quiero decirte nada más que te quiero mucho y que te estimo y que Ay, gracias. y a A lo ti largo mismo. también de estas experiencias te has convertido pues en verdaderamente pues mi primo, ¿no? Porque eso es lo que eres. Finalmente, sí. Sí, Finalmente yo eres creo mi que, primo y pues te siento muy cercano y muchísimas gracias por tu aportación y la colaboración con el video.
Y pues nada, espero que sigas tú descubriendo nuevas cosas y que sigamos también compartiendo esto. Y que, bueno, yo creo que es muy importante al final de cuentas que las personas también se animen a hacer su propia genealogía y que se animen a descubrir su historia, porque, bueno, Pedro Pacho es como un paréntesis en nuestra historia, ¿no? Pero como dices, todos tienen un valor y pocos conocen que mucha gente en los Altos de Jalisco pues son descendientes de Petronila de Moctezuma, que aunque su origen está dudoso, o sea, no cualquier persona se apellida Moctezuma solamente porque sí. Se sabe que es descendiente de Moctezuma, pero no se sabe cómo, Ujú. pero pues son cosas que pasan, ¿no? O por ejemplo de Martín Casillas y Cabrera, que fue el alarife y constructor de la Catedral de De la catedral. Guadalajara, que es algo que Fíjate, nos hace muy sí, orgullosos también. rápidamente, no sé si la gente se ha fijado, pero afuera de de la catedral, digo, yo imagino que debe ser no debe ser tan antiguo, pero tienen grabado en piedra la firma del alarife afuera de la catedral, digo, entonces para los que vayan a Guadalajara y vayan a la catedral, pues se fijen, ¿no? Y ven, pues ahí la firma del alarife. Fíjate que yo no lo vi. Y yo fui justamente a buscar su tumba. ¿Te acuerdas? No sé, Sí, que creo que también este, con Marta Elba, me parece que lo comentaba, ¿no? Que fui a buscar su tumba y le pregunté al sacristán que dónde estaba y no sé qué. Nadie está muy seguro que está, no estamos seguros que está ahí. Sabemos que había un permiso para que él se enterrara y que sus descendientes se enterraran en la catedral, pero no estamos 100% seguros de que está ahí. Pero bueno, fui a buscar su tumba y le vi por todas las esquinas, lo busqué y lo busqué y lo busqué y nunca me di cuenta que ahí estaba la firma. Nunca me ahí di está cuenta. fuera de la catedral. Y te digo, un poquito aparte, pues digo, esto de conocer pues nuestra historia y todo eso, a mí, digo, yo creo que de las cosas también con las que me quedo es pues el montón de gente y de primos que he conocido y la verdad me lleva un muy buen sabor de boca pues conociéndolos. Este, muchos pues ya ahora son mis amigos, aparte pues de ese lazo familiar que compartimos. Y yo creo que es eso, o sea, me quedo la verdad con toda la experiencia bonita que ha sido pues ir conociendo nuestra historia y te digo, ir conociendo pues a gente que está a nuestro alrededor que pues también tiene que ver con nosotros, ¿no? Entonces, pues eso. Así es. Pues bueno, pues espero que pases un excelente domingo y pues estamos en comunicación y bueno, este, Saludos a todos. nos vemos. Saludo a todos, Cuídate, bye. exactamente. Bueno, pues con esta información espero que quienes estén buscando ligar su pasado a este ancestro lo logren. Y si son descendientes de él y quieren conocer un poco más sobre la cultura sefardí y acercarse a la comunidad, no duden en escribirme o pedirme información, porque con gusto les ayudaré. La genealogía no solo me ayudó a reescribir mi pasado y vincularme con Pedro Pacho, también descubrí la historia de tantos otros ancestros importantes en la historia de Jalisco, que hoy en día me hacen sentir orgulloso y también de ser mexicano, como lo fue Martín Casillas y Cabrera, alarife y constructor de la Catedral de Guadalajara, o Joan Gómez de Portugal, quien fue el primer poblador de San Juan de los Lagos, o Petronila Arias de Sotelo, una de las presuntas nietas de Moctezuma, entre otros pobladores de la colonia, que pueden aún narrarnos sus historias escondidas entre las calles de nuestros pueblos. Si les gustó este video y quieren saber más del tema, háganme saber sus preguntas y suscríbanse a mi canal tocando la campanita para recibir notificaciones. Les deseo mucho amor y cariño a todos y a cada uno de los ciudadanos de mi querido Jalisco. Hasta la próxima.